Frontera Global. Regresamos con noticias internacionales, pero profundizando en un tema en esta sección Frontera Global. Estamos junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Hoy les traemos un tema de reapertura del turismo. Sabemos que hay decenas de países que están empezando ya a llamar a los turistas a que vuelvan para reactivar uno de los sectores quizás más golpeados durante la pandemia. Revisemos nuestro mapa interactivo para ver cómo están reabriendo estos países y también bajo qué condiciones. Estamos viendo que hay países, abiertos al turismo. Pasemos inicialmente a ver cuáles son los que no tienen ningún tipo de restricción. Estamos hablando de países que no exigen un PCR, que no exigen una cuarentena. Vemos particularmente que son pocos en Europa realmente, hay solamente uno en África, está México en Latinoamérica, está también Brasil, hay algunos de los países centroamericanos, hay algunas de las islas en el Caribe también que están permitiendo la entrada de turistas sin que haya ningún tipo de control. Países que obviamente no tienen todos la misma situación epidemiológica, particularmente en el caso de Brasil, que ha sido uno de los países que más ha recibido de cierta manera restricciones por parte de otros países para que sus ciudadanos o gente que esté residiendo en Brasil vaya. México también es otro de los casos en los que se ha controlado de cierta manera la pandemia hasta cierto punto, pero no avanza del todo el proceso de vacunación, continúa siendo lento y llegando a cuentagotas a la gran mayoría de la población. Repasemos ahora qué países exigen, por ejemplo, un PCR, que es la gran mayoría de los países. Estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, estamos hablando también de la mayoría de países o de gran parte de África, en Europa, que de hecho hoy hay una noticia que tiene que ver con la Unión Europea y que han de cierta manera abierto las puertas para que personas que estén fuera de ese bloque regional, de ese bloque de la Unión Europea, puedan entrar siempre y cuando estén vacunadas. Y aparte de esto, esas vacunas tienen que ser aprobadas por la Unión Europea o, en el caso de aprobadas por uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, Pati, estaría entonces pudiendo entrar gente de Chile que haya sido vacunada con Pfizer hasta el momento. Sin embargo, la gente que se vacunó con Sinovac no tiene que desanimarse porque justamente este mes, en el mes de mayo, se espera que la Organización Mundial de la Salud defina si van a aprobar con uso de emergencia la vacuna de Sinovac, que es, al menos lo que dice el mundo científico, bastante probable que pueda ser aprobada. Y de esa manera, entonces, en la Unión Europea estarían permitiendo que ingresen esas personas que cuentan con esas vacunas, con esas dosis al menos. Exactamente. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? Que pueden entrar después de 2 semanas de haber llevado la segunda dosis, que es cuando de cierta manera uno adquiere cierto tipo de inmunidad frente al coronavirus o al menos empieza a hacer efecto la vacuna. Claro, revisemos ahora también, Pati, los países que exigen cuarentena, que son también gran parte, entre ellos Estados Unidos es uno de los países que continúa exigiendo cuarentena, también varios países en Europa, algunos países que están en África. Quisiera también que nos centráramos un poco en el cambio de concepto que se ha dado. Habíamos hablado en algún Frontera Global del turismo de vacunas y en ese momento se veía con mucho escepticismo porque no había el nivel de vacunación al que en estos momentos hay en gran parte de los países que están desarrollados. Revisemos el caso de Estados Unidos porque es quizás uno de los países en donde se está registrando mayor nivel de vacunación. Estamos hablando, justamente de países que también están cerrados a los turistas. Vemos ahí también a Chile, vemos a Argentina, Venezuela, arriba Canadá tampoco ha tenido el nivel de vacunación que se espera. También China continúa, Oceanía, que ha sido uno de los continentes quizás más estrictos en tema de vacunación, en tema de hacer estas especies de burbujas frente al coronavirus para evitar que lleguen nuevos casos. Pasemos entonces a revisar Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los modelos de turismo de vacunas. Estamos hablando, Pati, de que casi una veintena de estados en Estados Unidos ya están permitiendo que se vacune la gente sin que resida en el estado. Perfecto. Recordemos que al principio lo que se hizo fue que en algunas ciudades como Nueva York, como también Miami, se empezó a dar este tipo de vacunación. Era muy cuestionado porque en ese momento Estados Unidos no estaba avanzando al nivel que está avanzando hoy, en el momento en el que ya Joe Biden ha anunciado que van de hecho a donar cerca de 80 millones de vacunas. Ya les va a sobrar para el mes de julio. Se estima que Estados Unidos va a tener un excedente de 300 millones de vacunas. ¿Qué quieren hacer ellos? Empezar a atraer turistas, a
través de la vacunación. O sea, en el fondo la posibilidad de poder ofrecer paquetes turísticos que incluyan la posibilidad de vacunarse. Exactamente, es justo lo que se está planteando en varios estados. Vemos ahí Nueva York, Arizona, Luisiana, Texas, Alabama, toda una serie de estados que están planeando empezar a mover su turismo, incluyendo paquetes que vienen acompañados de vacunación o incluyendo algunas entradas, por ejemplo, como el caso de Nueva York, que de hecho ha sido una de las ciudades que tiene más expectativa de volver a traer turistas. Recordemos que era una ciudad quizás de Estados Unidos que entre las que más atraía turismo, que ha sido fuertemente golpeada, y se espera que al menos para el mes de julio, el 1 de julio, podría ya estar abierta. Hay otras cosas que van a tener que esperar, como es el caso de los actos en Broadway, que van a ser hasta el mes de septiembre, pero al menos Nueva York, como lo ha dicho su alcalde en las últimas semanas, quiere estar reabierto ya a los turistas en el mes de julio. Ahora me imagino, Andrea, que ahí gana terreno aquellas vacunas que son de una sola dosis. Exactamente, hablamos por ejemplo como la de Janssen o en el caso de Estados Unidos también tienen el mismo reglamento de la Unión Europea, esperar 2 semanas a que haga efecto o a tener las 2 dosis, 2 semanas después de eso, o si uno tiene una vacuna de una sola dosis, 2 semanas después de haber recibido esa primera dosis. Y aparte de eso, bueno, incluyen varios de los estados estos paquetes turísticos. Recordemos además que han aumentado un 70% los viajes justamente provenientes de América Latina hacia Estados Unidos. Personas en México, en Perú, en Argentina que están viajando como turistas y se están vacunando en Estados Unidos porque en sus países no hay la suficiente infraestructura y no están llegando las vacunas al ritmo que, por ejemplo, están llegando aquí en Chile. Repasemos entonces parte del mensaje que entregó en las últimas horas el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Al final la gente quiere venir a esta ciudad. No miras la ciudad de Nueva York en comparación con las otras del país y de todo el mundo, este es un lugar muy seguro. La ciudad claramente está regresando. Y revisemos ahora, Patti, uno de los modelos también que se está dando en Europa y que se ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Por ejemplo, la estrategia que está aplicando uno de los países, que es Malta. Ellos están pagando a los turistas que vayan a hoteles de lujo para poder justamente reactivar el turismo. Recordemos que todos esos países que de cierta manera tienen el Mediterráneo, estamos hablando de España, de Grecia, de Italia, tienen mucha necesidad de los turistas. Gran parte, el 27% de la economía, al menos en Malta, por ejemplo, depende del turismo. Se está dando un sistema de semáforo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay países que están en la lista verde, que son países que pueden entrar, que tienen todo el tema de bajos contagios, nivel alto de vacunación. Países que están en la lista ámbar, que en el caso de América Latina solamente está Uruguay, por el bajo nivel de contagio que tuvo en algún momento. Es una lista que se va actualizando. Y países que están en la lista roja, que Chile en estos momentos se encuentra justamente en esa lista roja. Pero ¿qué va a pasar? El 1 de junio en Malta se va a reabrir el turismo y eso va a hacer que cambien algunas de las restricciones. Y de hecho hablamos con Mark Chirija, que él es el fundador de la agencia trabajoenmalta.com, y él nos comentaba qué va a pasar y sobre todo nos explicaba este artículo que se había movido mucho en redes sociales de qué tan cierto es que a los turistas les paguen por ir a este país europeo. Repasemos parte de esta entrevista. Uno está ofreciendo a los viajeros que reserven directamente con hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, distintos incentivos según la categoría, ¿vale? Entonces, el de 5 estrellas, por ejemplo, está en 100 euros, el de 4 estrellas en 75 y el de 3 estrellas en 50. Bueno, como vemos entonces algunos incentivos que empieza a dar ese país europeo, incentivos también que se están repitiendo en otros países como parte de las estrategias para reabrir entonces, Patti, el turismo. Recuerden que pueden revisar toda la entrevista completa con los personajes de Frontera Global en nuestra página, en la página de Showcast, en 24horas.cl y también en la plataforma de Spotify.